Para entender estos temas al 100%, debemos no tenerle miedo a la muerte. Solo aquel que no tiene miedo a la muerte deja de soñar en la eternidad, deja de anhelar vidas eternas, deja su mente de divagar en lo que es imposible conocer. Poner los pies en la tierra. Por eso los grandes emperadores, los grandes conquistadores, eran entrenados como guerreros, hombres y mujeres. Eran entrenados como guerreros. No deben tenerle miedo a la muerte. Además, es inevitable. Vamos a hablar de la muerte de Jehová. La muerte de Dios no es Dios. Ahora, con el conocimiento gnóstico, todos aquellos que leen un poco sus libros, los leen un poco, saben que no habla de un Dios. Así es que no nos escandalicemos con esto. Vamos a hablar de la muerte de Jehová. Ahora, con el gnosticismo, después de la caída del templo, se convierte en Satanás, en demiurgo, en arconte. Lo empieza a ver un grupo de judíos en su real dimensión. Un grupo de judíos, al estudiar las escrituras y ver la inutilidad de su Dios para defenderlos, para cumplir sus promesas, para defender su propio templo, cambian de parecer y buscan salvarse de las confrontaciones contra Roma, que eran inminentes, evitando participar en una guerra inminente. Desde el año 6 de la era cristiana hasta el año 135, Judea estaba involucrada en guerras contra Roma. Estos judíos usan una salida honrosa, modifican su idea, su concepto de lo que es Dios. Ya no es más un Dios tribal, el Dios de un templo. Ahora es el mismo Dios que hablan los filósofos griegos, un ser no creado, una energía primaria de la que emana todo y todos, un ser no cognoscible, un ser inmaterial. Todas las culturas manejan la eternidad, todas a partir del siglo VI antes de Cristo, que es cuando surgen los profetas, los grandes pensadores y los filósofos. Cuando una nación es conquistada por otra, no solo pierden los gobernantes, los reyes, también pierden los dioses. Por eso Roma anexaba a su panteón a todos los dioses tribales, a todos los dioses de las naciones que conquistaba, les cambiaba los nombres. Conquistó Grecia y todos los dioses griegos pasaron al panteón romano con otro nombre. La Iglesia Católica hizo lo mismo. Donde había el altar de un dios, se aparecía un santo niño de Atocha, se aparecía una virgen de Guadalupe o cualquier otro nombre. Todos han hecho lo mismo. Todo está en la mente de los pueblos, de las naciones. Los dioses, los que eran dioses de una nación derrotada, ahora se convierten en demonios o se agregan al panteón de la nación triunfadora. Los católicos santificaron a los ídolos o dioses de los países conquistados. Donde había un ídolo, se colocaba o aparecía una virgen, un santo. Y casi siempre para agrado de los jóvenes, o tenía el color, la piel del pueblo, una virgen amarilla en China, una virgen morena en México, y desde luego dioses jóvenes o niñitos, pero jamás un dios viejo. Eso no llama la atención, nadie lo quiere ver. Cuando se considera a Yahvé, a Jehová, el Dios de los ejércitos,
como único Dios de los judíos es al regreso de Babilonia. Israel fue siempre idólatra. Hay que estudiar un poco la arqueología, y si no, aquí vamos a dar un repaso más adelante. En la arqueología podemos ver el cilindro de Ciro, el siglo VI a.C. En el Museo Británico y en la Universidad de Yale tenían una copia de ese cilindro de Ciro. Lo pueden buscar en internet, ahí está. En el templo de Marduk en Babilonia fue encontrado. En ese escrito aparece Ciro como el elegido de Marduk, no de Jehová, de Marduk, para salvar a Babilonia. Repatrió a los exiliados de todas las naciones conquistadas por Nabucodonosor y les reconstruyó sus templos. Santuarios le llamaban entonces, y como santuarios aparece en el escrito de Ciro. No fue Jehová, fue Marduk, el dios de Persia. La idea que tenían ellos, los persas estaban gobernando, su dios era más poderoso. Y de ahí los judíos ponen a Jehová como que es el que le dice a Ciro: tú eres mi pastor, tú eres mi ungido. Vean a los profetas cómo llaman a Ciro su Mesías, su Salvador. Porque les dio dinero para que reconstruyeran su templo. Claro, eran cuestiones políticas. A Ciro le iban a servir ese tapón, esos judíos, estando o bloqueando, por lo menos informándoles de las acciones de los egipcios. No solo les construyó el templo a los judíos, sino a todos los pueblos que estaban esclavizados. Los persas no mantenían esclavos. Fue una cuestión político-administrativa, no una cuestión piadosa, ni mucho menos religiosa, que creyera él en el Dios Jehová. Este fue el primer intento para gobernar un estado con diferentes nacionalidades y creencias. Ciro fue un gran estadista. El texto menciona santuarios de Mesopotamia, no específicamente Jerusalén o Judea. En el texto, y lo pueden leer, les repito, menciona los santuarios de Mesopotamia, de toda esa área de la media luna. Los profetas judíos llaman a Ciro Salvador, Pastor, elegido de Dios, ungido, Mashiach, por órdenes de Jehová, supuestamente. Cuando en la realidad que muestra el escrito original es el dios Marduk, el que le llama de esa manera a Ciro, el rey persa. Te entrego en potestad a todas las naciones. Esdras y Nehemías se refieren ahora a Dios. Leamos el escrito de Esdras. Ahora Dios ya no es el Dios de Israel. Ahora le llaman el Elohí, el Dios del cielo. No el Elohí de Israel, no el Elohí de Judá. Ahí empieza a cambiar el concepto. El Dios del cielo. Jehová es un Dios falso, un usurpador. Sí existió, pero más bien quienes lo ponen como un Dios, lo ponen como creador del universo, como un Dios amoroso. Es un invento perverso. Y si no, analicemos como analizaron los gnósticos en el siglo I al siglo IV de nuestra era. Ellos leen o vuelven a leer sus escrituras y se dan cuenta de una cosa. Vamos a ver a Jehová como Dios, y lo podemos ver en cualquier Biblia. En todos los idiomas está, sobre todo en español, encontramos las acciones de Jehová como Dios. Sus promesas y sus maldiciones. No cumplió ninguna promesa. Todas las promesas de Jehová o pactos son eternos. Ninguno se ha cumplido. Todo terminaba en nada. Prometió una tierra. Estaba ocupada. Tenían que destripar a todos los que vivían ahí. Quien lo eligió como Dios fue Jacob. Lean ese pasaje en Génesis 28, del 20 al 22. Una familia, Jacob. Pero con una condición, si le cumplía sus condiciones. Dice, léanlo: si este Elohim está conmigo, me protege en este camino por el que ando, y me da pan para comer y ropa para vestir, y yo vuelvo en paz a casa de mi padre, Yahvé es Elohim para mí.
entonces esta piedra que erigí en pilar será casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. Jacob llamó Bet-El a ese lugar, casa de él. Un diosecillo más, una idea más. Él va con su familia, con su gente, y él se encomienda a ese Dios. Si éste me cumple todo lo que yo estoy solicitando, entonces él será Dios para mí. Como pudo regresar, todos los descendientes de Jacob empezaron a adorar a ese Dios, el Dios de la guerra. Analicemos aquí que hay condiciones. Entonces, la letra Yud, que aparece en hebreo, la letra Yud, como conjunción, en esta frase no significa y serás mi Dios. No, significa entonces. Aquí cumple la función del adverbio entonces. Está poniendo condiciones. Vean con un lingüista a ver si me equivoco. Y también dice Jacob, le daré la 10ª parte de todo. La 10ª parte es la que le corresponde a su Dios. Y podemos ver todos los relatos del reparto de los botines de guerra de ese pueblo, de esa tribu. Tanto materiales como todos los botines, botín de guerra en animales y en personas. Lo vamos a analizar en los sacrificios humanos. Le corresponde la 10ª parte a él, el Dios él. El lugar del pacto entre Jacob y Yahvé es Bet-El. Podemos buscar el relato de la escalera de Jacob. Él ve muchos Elohim, muchos. Sigue a uno. Sus maldiciones, las maldiciones de Jehová, solo eran efectivas para hacer sufrir a su pueblo. Y si no, analicemos a Canaán, al que maldice a su padre, a su abuelo. Los cananeos se supone estaban malditos. Fueron una potencia naval y terrestre en el mar Mediterráneo. Su maldición era de agua, como dicen aquí en México. Una potencia mediterránea que compitió con asirios, con babilonios, con griegos y romanos. Dominaron el norte de África y el sur de España. Cartago, veamos la historia de Cartago. Los fenicios, el alfabeto. El alfabeto es su legado, su patrimonio mundial. Ahora vamos a analizar a Jehová como militar, el Señor de los ejércitos, un pobre soldadito. ¿Qué dice Mauro Biglino? Mauro Biglino dice, comparemos como militar a Jehová y Alejandro Magno. ¿Qué territorio conquistó Jehová en 300 años? Pintemos de verde en un mapa lo que conquistó Jehová y su tribu en 300 años. Ahora pintemos de rojo el territorio conquistado por Alejandro Magno en solo 10 años. No hay comparación como guerreros. Las guerras que Jehová no ganaba, las empataba. Cuando su pueblo era vencido, apaleado, esclavizado, siempre decía, y veanlo en la Biblia, por sus pecados, por idólatras. Todos los profetas escriben después de que ocurre un evento, no antes. Eso es mentira, eso es muy infantil creerlo. Cínicamente los profetas que siempre escribieron después de ocurridos los hechos ponen en boca de su Dios, voy a enviar a mi siervo Nabucodonosor contra ustedes, por idólatras, por traidores. La tribu de Jehová solo se enfrentó con éxito cuando mataba a sus familiares, a sus primos realmente. Las potencias de su tiempo siempre los dominaron y los esclavizaron, tanto los egipcios, los asirios, los babilonios, todos. Jehová nunca dejó sus castigos para la eternidad. Los mataba en el acto, directa o indirectamente. No castigaba almas eternas o espíritus. Mataba humanos. Ese ser, si existió, según los relatos de la Biblia, y tomémoslo como que son ciertos, como que sí existió, mataba humanos, toda alma viviente, como en el diluvio, Sodoma, Gomorra. Los castigos
los tormentos, la muerte se aplican en vida, no se refiere a almas descarnadas. No es un tormento utópico, mataba realmente. Jehová nunca pudo defender su casa o su templo. Se lo destruyeron los babilonios y los romanos, sin que metiera las manos. Los sacerdotes de Antíoco IV mataron cerdos en su templo en el lugar llamado Santísimo. Analicemos el bien y el mal con Jehová. Él y solo Él es Dios. Yo hiero y yo sano. He creado al destructor para destruir. Yo soy Dios y no hay otro frente a mí. El bien y el mal son desde su perspectiva. No lo que le afecta al hombre, le duele al hombre, le molesta al hombre. Solo Él juzga lo que es bueno o malo, lo que le sirve o no le sirve. El hombre fue creado para servir, no para ser servido por su Creador. A Él no le conmueve, no se le conmueve, no se le conmina, no se le motiva ni con súplicas, ni con oraciones, ni con sacrificios, con nada. Su voluntad no debe ser juzgada por nadie. Es un Dios celoso y vengativo. Leamos a los profetas, leamos los libros de los reyes, leamos Crónicas, leamos el Génesis. La creación perfecta que dicen muchos. Dicen, ¿cómo puedes no creer en Dios? Y mira el universo tan hermoso, tan perfecto. Vamos a tomarlo como válido. Si todo tiene leyes perfectas, ¿por qué la Biblia nos relata de un verdadero demonio, un destructor de la humanidad? Pero analicemos el mundo. ¿Es perfecto o imperfecto? El demiurgo, como le llaman los gnósticos, creó un mundo imperfecto. En los relatos de la creación, que son dos diferentes, cuando se habla de la creación del universo, los cielos y la tierra, no aparece el nombre de Jehová o Yahvé. En el primer relato termina siempre con vio Elohim, que era bueno. Elohim son los poderes, los dioses, como quieran interpretarlo. En el segundo relato aparece ya el nombre del tetragramatón y no aparece la frase esa de que y vio que era bueno. Todo lo que Jehová hace, no aparece la frase de que y vio que era bueno. Bereshit bara Elohim. En hebreo, bara no significa crear de la nada. Ese verbo no existe en hebreo, y si no existe el verbo, tampoco existe la creación de la nada. Bara es hacer, trabajar en algo, manipular, formar. Analicemos lo que es la creación. Es una cadena alimenticia. Eso es la creación del mundo material. Las plantas se alimentan de minerales y de energías. La fotosíntesis. Siempre el sol interviniendo. Sin el sol no habría lo que nosotros llamamos vida. El herbívoro se come a las plantas. El carnívoro devora al herbívoro. El humano se come a todos. ¿Quién se come al ser humano? Esto es perfecto. ¿De verdad creemos que somos el último eslabón en la cadena alimenticia? Tal vez no lo seamos. Si Dios es inmaterial y perfecto, nosotros seríamos, según el gnosticismo, seres divinos encerrados en un mundo material e imperfecto. La gnosis debe ayudarnos a volver al mundo al que pertenecemos. Esto es según las doctrinas, las creencias gnósticas. Un Dios, el bien espiritual, requiere un demonio o un mal espiritual también. Un castigo espiritual, ahora son las almas, los espíritus, las que pagarán por los errores de nuestra carne, de nuestra materia. Cambia todo el concepto del bien y el mal, y por ende deben cambiar los dioses y los demonios. Dioses y demonios ya no necesitan sangre de animales.
ahora roban almas. Según el gnosticismo, ahora roban almas, las engañan, se alimentan de sus temores. Pero profetas, sacerdotes y ahora los iluminados odian tanto el mundo material que no trabajan, no ambicionan riquezas, según ellos, ¿verdad? Todos viven de los demás. Por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento, ahí vemos que las mujeres, y da el libro de Lucas, da los nombres de las mujeres que los mantenían. Los esenios de Qumran y todos los sacerdotes, pastores y pastoras de hoy día. Ni qué decir de los nuevos iluminados. Los blogueros que se ostentan como representantes del planeta humo. Nuevos mensajeros, nuevos profetas, nueva fantasía. Otros son buscadores de likes, de vistas, de suscriptores, escuchan voces, psicofonías le llaman, pero no escuchan voces de cualquier ser, de otro mundo u otra dimensión, no, escuchan la voz del mero Dios sumerio, la voz de Enlil. En el gnosticismo, Jehová, ya que él mismo se ostenta como el creador de todo, entonces él es el malo, él es el demiurgo, él es el arconte, el controlador o uno de los controladores que tienen a las almas en el mundo material. Jehová muere como un dios para los gnósticos, para los cristianos y para los musulmanes. Y más adelante vamos a ver si también muere literalmente. Los judíos, un grupo de ellos, crean el humanismo. Leamos, les he recomendado el Manifiesto Humanista 2. Ningún Dios nos salvará. ¿Por qué nada más los judíos han de pensar? Analicemos, abramos los ojos también nosotros. Ningún Dios nos salvará. Debemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y salvarnos de qué? En el siglo I nace un nuevo Dios, un Salvador. Los gnósticos dejan a Jehová de lado. Incluso en la misma Biblia aparece Juan diciéndole a los judíos, siendo el judío, ustedes son hijos de la serpiente antigua. Él es mentiroso y asesino desde el principio. Con solo leer su Biblia se dará cuenta cualquiera. Nace un nuevo Dios, un Salvador del mundo material e imperfecto. Nos va a salvar de esta prisión en la que estamos. En los tiempos apocalípticos debemos ubicarnos en el tiempo-espacio. Debemos analizar las guerras judías contra Roma. En el año 6 se levantan en armas Judas el Galileo, son crucificados. La segunda guerra en el año 66, Judea se levanta contra Roma, y en el año 70 Roma destruye nuevamente el templo. Por cierto, el general al mando de las tropas era Tiberio Julio Alejandro, un general romano, pero de ascendencia judía. Dicen en México, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. La tercera guerra del año 114 a 117, los judíos de la diáspora, judíos en el exilio, en Egipto sobre todo, se enfrentan a Roma. Los partos persas les habían prometido la reconstrucción del templo de Jerusalén. Vence Trajano, desde luego, el general romano, el emperador romano. A partir de esta nueva revuelta judía en el exilio, viviendo en el imperio, son vistos como traidores o posibles traidores al imperio. En estas épocas cambia el mesianismo, cristianismo, aparecen los cristianos. En estas épocas se separan los mesiánicos cristianos de los judíos. En la cuarta guerra, del 132 al 135, Judea contra Roma, es Simón Bar Kokhba, el Mesías. Rabí Akiva, el rabino, fue el que lo consideró, lo ungió como Mesías. Adriano gana la guerra. Mueren 60.000 romanos y 600.000 judíos. Aelia Capitolia es ahora llamada Palestina, Filistea, para castigo de ellos. Marción del Ponto es el primero en decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesús. Marción del Ponto es el primero que llama Nuevo Testamento a algunas cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, no los demás.
En Romanos 3:31 dice ahí claramente, ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? Escribe Pablo, Romanos 3:31. De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Por supuesto, la ley era para gobernar, y ya no habiendo templo, y ya no habiendo sacerdotes saduceos que eran los que gobernaban, la ley era inútil, la ley moría, y moría Jehová con ella. La destrucción del templo, Dios no estaba ahí. ¿Qué creer ahora? ¿Cómo justificar su fracaso, su tragedia? Nace un nuevo Dios, y para variar también viene de Persia. Vamos a estudiar ahorita el nuevo concepto de Dios. Ahorita lo grabamos.